brindar más conocimiento a los productores, profesionales y estudiantes que se dedican a la rama de medicina veterinaria, zootecnia, y bueno, con el propósito de llevar conocimiento. Eso es lo que se ha hecho durante 3 años. Este es el tercer ciclo de conferencia de Acocaní. Yo, bueno, voy a presentar al médico veterinario Omar Navarro Reyes, especialista en biotecnologías, microbiología, infectología veterinaria, megaherbívoros África 2021, responsable de sanidad, Centro Académico de Formación Práctica Ovino-Caprino, Universidad Nacional Agraria, responsable integral de Facultad de Ciencia Animal, responsable Centro Integral de Diagnóstico Veterinario, Universidad Nacional Agraria. El tema que nos va a presentar es parasitosis en hatos ovinos caprinos en el trópico. Y bueno, nosotros como Acucanic agradecemos al rector Alberto Cediles Jain el apoyo que hemos tenido también del profesora Rosario Rodríguez, decano Brian Mendieta y bueno, de nuestro expositor, miembro de Acucanic también, profesor Omar Navarro Rey. Lo dejo, profesor Navarro, es todo suyo su presentación, será un gusto escucharlo. Perfecto, muchísimas gracias, don Félix, y muchísimas gracias a Cocanic, ¿verdad?, por la oportunidad que nos está dando para poder iniciar el tercer ciclo de conferencias que estamos haciendo en conjunto de la Universidad Nacional Agraria y a Cocanic, ¿verdad? También, como decía usted, agradecemos a toda la logística que se está haciendo por parte de la universidad, a la dirección tecnológica que tenemos nosotros, a la dirección de comunicación que también han estado pendiente de toda la labor que se está haciendo en este tercer ciclo. También, obviamente, a nuestro rector, el profesor Cediles, quien siempre está atento para poder apoyar cualquier trabajo que tenga que ver con la producción ovino-caprino, ¿no? También tenemos la oportunidad de tener al profesor Brian Mendieta, que siempre ha estado dispuesto, y a la profesora Rosario Rodríguez, que en este tercer ciclo ha sido asignada para darle seguimiento y que se pueda hacer, ¿verdad? También agradezco a todos los invitados, a los participantes que se están conectando de otras universidades, de otros países. Sé que en este momento se están conectando algunas universidades en Estelí, de Nicaragua. También sé que están las sedes de la universidad conectándose. Entonces, pues espero que sea de mucho provecho. Como usted decía, don Félix, hoy voy a hablar acerca de parasitosis en los hatos ovinos caprinos y algunas características que podemos observar, ¿no? Voy a hablar un poquito de alteraciones hematológicas que se pueden observar. Voy a hablar un poquito de esa correlación que tiene que ver con los parásitos, el huésped, en este caso, que serían las ovejas y las cabras, y el ambiente. Porque recordemos de que nosotros vivimos en una posición que obviamente es muy privilegiada, porque si ustedes, los que están participando en Acocanic, ¿verdad?, casi diario estamos hablando de lo verde que es el trópico para Nicaragua, porque nosotros por suerte tenemos, ¿verdad?, las dos variantes prácticamente, el trópico húmedo y el trópico seco. Y pues nuestros amigos de Acocanic, de otros países que no tienen esta oportunidad, pues ellos siempre nos están diciendo, qué bueno ver el verde que ustedes tienen en Nicaragua o en la región centroamericana, pero también eso conlleva que nosotros tengamos mayor carga parasitaria, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros tomamos la decisión de volvernos productores con ovejas y cabras, pues también tenemos que tomar en cuenta eso, porque, ¿verdad?, nosotros entendemos de que las cabras y las ovejas no son la misma especie, y por ser, ¿verdad?, diferentes especies, también tenemos que enfocarnos y tomar en cuenta esto, ¿verdad? Porque obviamente las parasitosis, creería yo, ¿verdad?, desde mi experiencia, son una de las principales causas de las mortalidades que estamos teniendo o que vamos a tener en nuestros apriscos. Entonces, déjenme, vamos a compartir la presentación.
para ver si ya de una sola vez. Permítame, vamos a ver. Vamos a compartir. Y me dice don Félix si se logra observar todo. Listo, maestro. Listo, ok. Entonces, Todo cualquier bien en cosa, don pantalla. Félix o Marilú, me escriben al WhatsApp. Porque como recuerden que yo no los puedo ver, no puedo ver como si levantan la mano y esas cosas, entonces me escriben cualquier cosa. Bueno, bueno. Ok, listo. Entonces, como les estaba explicando, hoy vamos a hacer el abordaje de las parasitosis en ovinos caprinos en el trópico. Gracias a don Félix por presentarme, pues durante mi vida profesional me he dedicado al diagnóstico clínico veterinario, he hecho bastante énfasis en la parte de biotecnología, microbiología y prácticamente desde antes que me graduara de la universidad ya venía trabajando con estos temas, ¿no? A pesar de que mi perfil en otra especie, ¿verdad? Porque me dedico mucho a los animales no convencionales y a los animales exóticos y fauna silvestre. Sin embargo, para mí, ¿verdad? La crianza ovino caprino es una de mis, como les diría, de mis prácticas favoritas, porque como decía don Félix, también formo parte de Acocanic porque, ¿verdad? He tenido la oportunidad desde que estaba muy joven de crecer en ese ambiente, ¿verdad? Con ovejas y cabras. Actualmente también tengo mis animales y pues, ¿verdad? También estoy en la posición de productor. Entonces, vamos a dar inicio a esta charla. Si voy muy rápido, también me avisan, por favor, para yo bajarle un poquito la velocidad. Entonces, es importante que sepamos que las parasitosis, es verdad, van a estar presentes siempre en nuestras instalaciones o en nuestro aprisco, no importa, ¿verdad?, la especie a la que nosotros nos vayamos a dedicar, las parasitosis, como les decía, o los parásitos, siempre van a estar. ¿Por qué van a estar siempre los parásitos? Bueno, sencillo, porque muchos de ellos van a formar parte de lo que le conocemos como el microbioma. ¿Qué es el microbioma? El microbioma son todos estos organismos microscópicos, algunos más microscópicos que otros, que se encuentran en el tracto gastrointestinal, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de rumiantes, pues sabemos que ellos tienen algunos compartimentos diferentes a lo que nosotros conocemos en animales monogástricos, o sea, los que solo tienen un solo estómago, propiamente dicho, ¿no? Entonces, en las diferentes cavidades o en las diferentes porciones del tracto gastrointestinal podríamos encontrar una carga más o menos, ¿verdad?, importante de bacterias, de hongos y algunos parásitos, ya sea algunos de carácter oportunista o en algunas ocasiones vamos a tener algunos que son patógenos, o sea, que podrían llegar a causar una enfermedad. Sin embargo, por no haber tantas cantidades de este parásito en el organismo de este animal, que vamos a llamar de hoy en adelante el huésped definitivo, entonces no causa un trastorno o una enfermedad. Entonces, me gustaría iniciar con la siguiente reflexión. La parasitosis o la presencia de parásitos. ¿Qué es lo que nos importa a nosotros como productores, como investigadores, ¿verdad? Como estudiantes de medicina veterinaria o como médicos veterinarios, como zootecnistas, lo que sea? La pregunta es, ¿qué nos debería interesar a nosotros? ¿Las parasitosis o la presencia de parásitos? Sí, porque son cosas diferentes. Entonces, yo le explico cómo funciona el asunto. Primero, es que las parasitosis es propiamente la enfermedad que podrían llegar a causar estos seres, ya sea estando en un solo género, por así decirlo, ¿verdad? Yo digo, yo tengo una parasitosis por garrapata, por ejemplo.
Solamente un parásito está afectando al animal o está afectando al otro. O podría ser que esa parasitosis podría ser mixta, ¿verdad? Podría ser combinada, a lo que nosotros le llamamos una coinfección. Entonces podríamos tener animales que tienen una coinfección de ectoparásitos, o sea, parásitos externos o parásitos internos. ¿Sí? Entonces eso es lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Cuando nosotros tenemos una suficiente carga de estos agentes, entonces ellos empiezan a causar un trastorno o una enfermedad a lo que nosotros le vamos a llamar parasitosis. Entonces, la pregunta va al otro enfoque. ¿Qué pasa si yo tengo la presencia de parásitos? ¿Eso es bueno? ¿Eso es malo? ¿Le tengo que poner atención? ¿No le tengo que poner atención? Bueno, pues la clave va a ser, depende del parásito que nosotros podamos observar, ya sea externo o interno. Pero lo que nosotros estamos buscando son las parasitosis, o sea, cuando este parásito es altamente patógeno y entonces nosotros decimos, bueno, con la presencia de ese parásito es más que suficiente. O cuando estos son oportunistas, o sea, que están esperando que tenga el animal o el huésped un desbalance y entonces empieza a causar un trastorno. Entonces, ahora la siguiente pregunta es, ¿cuándo yo tengo que desparasitar a mis animales? Bueno, la respuesta es bastante sencilla. Va a ser depende. Depende la carga del parásito, depende la cantidad de parásitos, si hay una simbiosis entre estos parásitos, o depende si el parásito que yo tengo es altamente patógeno o si podría conllevar, ¿verdad?, una enfermedad en el ser humano que lo que le vamos a denominar es una zoonosis. Entonces, no sé si hasta el momento va súper claro lo que les voy explicando. Entonces, ustedes miran esta imagen que está por acá y miramos que tenemos el parásito que le vamos a denominar agente. Como les decía, estos podrían ser patógenos o podrían ser oportunistas. Estos agentes también podrían servir como vectores. ¿Qué es un vector? Bueno, un vector es un agente que sirve para transportar otro agente, ¿verdad? Por lo general, ¿verdad? El ejemplo más fácil de entender es como las garrapatas. Las garrapatas podrían llegar a tener muchísima cantidad de parásitos, bacterias, virus, incluso algunos hongos, y ellos sirven de transportadores. Ese mismo insecto, ¿verdad? Esa misma garrapata va a tener la capacidad de infestar a otros huéspedes o a otros animales y podrían llegar a causar una enfermedad. Entonces, a eso le llamamos vector. A cualquier insecto que permita la transmisión de enfermedades. ¿Sí? Entonces, esos agentes podrían ser propiamente parásitos y adicional a eso podrían ser capaces de llevar o transportar o transmitir enfermedades. Ahora, si nosotros queremos entender las parasitosis, o sea, la enfermedad causada por ellos, tenemos que entender estas tres cosas. Uno, que hay diferentes o diversidad de agentes que podrían causar la enfermedad. Tenemos que ver el huésped. En este caso, pues nos vamos a enfocar en ovejas y cabras y vamos a también tomar en cuenta el medio ambiente. ¿Sí? ¿Por qué tenemos que tomar en cuenta esas tres cosas? Sencillo, porque entre más cerca, ustedes se fijan, yo hice este esquema y si ustedes se fijan, hice unos circulitos. Y si ustedes se fijan, estos circulitos se unen unos con otros. ¿Se fijaron? Entonces, entre más desequilibrio tengamos entre estos tres factores para la presentación de las parasitosis, entonces podríamos llegar a tener mayor, ¿cómo les diría yo? Sería la enfermedad más fuerte, más aguda. Podríamos tener trastornos que conlleven a la muerte más rápido
si no estuvieran en ese desequilibrio. ¿Entendido? Entonces, ¿qué tenemos que tomar en cuenta de los parásitos? Bueno, lo primero es que tenemos que saber el ciclo biológico del parásito. ¿Qué es un ciclo biológico? El ciclo biológico es como el ciclo de la vida de nosotros. Nosotros decimos cuando estamos en ciencias naturales, cuando vamos a la escuela, ¿verdad? Decimos que todos los seres vivos nacen, crecen, se reproducen y mueren. Entonces, ese es un ciclo biológico. Los parásitos también tienen un ciclo biológico, donde ellos se van a reproducir, ¿verdad? Pero antes de la reproducción tendrían que pasar por otras etapas y pues obviamente una vez que ya alcanzaron los estadios adultos, entonces ellos se pueden reproducir, como les estaba diciendo, algunos van a poner huevos, ¿verdad? Otros van a tener otro tipo de reproducción y al final, ¿verdad? A eso le vamos a denominar estadios del parásito. ¿Qué quiere decir eso? Que algunos de estos señores que estamos hablando, de lo que denominamos parásitos, ¿verdad? Ellos podrían infectar a este animalito o a la oveja o a las cabritas, las podrían llegar a infectar en algunos de sus estadios. No todos los parásitos son infectantes en el mismo estadio, o sea, en la misma fase de su vida. Entonces, por eso tenemos que conocerlo. Otra cosa que es importante es hablar acerca de las cargas parasitarias. No es lo mismo que yo tenga uno o dos agentes y los puedo observar en el microscopio, a que yo tenga cargas altas, que tenga 15, 20, 30. Entonces, pues, obviamente no es lo mismo. Y también, Marilu, no sé si nos puede ayudar a silenciar los micrófonos de los participantes, por favor. Pero maestro, después activa el suyo. Ok, gracias. Listo. Entonces me vuelvo a presentar. Sí. Ok. Listo. Entonces, pues tenemos, como les decía, la carga parasitaria y estas son por lo menos las dos cosas más importantes que deberíamos de tomar en cuenta con respecto al parásito. Sus estadios, o sea, su ciclo biológico y la cantidad de parásitos que podrían llegar a un huésped definitivo. Ahora, vamos a hablar acerca del animal. ¿Qué cosas deberíamos de tomar en cuenta nosotros en el factor animal? Bueno, que lo primero que tomamos en cuenta es el estado corporal. Porque si nosotros tenemos un estado corporal, ¿verdad?, deficiente, entonces es más probable de que los parásitos causen una enfermedad más dura en el animal. Nosotros tenemos un dicho, creo que la mayoría de los países latinoamericanos, o la mayoría de los países donde yo he andado, siempre nosotros decimos que al perro más flaco se le pegan las pulgas. Eso quiere decir que al animal que tiene una condición corporal más deficiente son los que van a llegar a sufrir con mayor fuerza la enfermedad. Ahora, también tenemos que tomar en cuenta que si es hembra, si está vacía o está gestada, si está en la producción de leche, y también es importante determinar la edad. Porque nosotros en los animales de producción tenemos que establecer categorías, tenemos que establecer muy bien la categoría. Quiénes son lactantes, quiénes son desarrollo, quiénes son reproductoras, si es reproductora, si está gestada, si está vacía, si está terminando su periodo de lactación, si el macho, ¿verdad?, es un macho joven, si es un macho castrado. Entonces, todas esas cosas las tenemos que tomar en cuenta. ¿Cómo se llama esto? Manejo. O sea, esto es parte del manejo del animal. Entonces, si nosotros no hacemos un buen manejo del animal, entonces vamos a llegar a tener mayores probabilidades de que las parasitosis se presenten en nuestros actos.
Entonces, por eso es que es importante manejar una salud integral en el hato. Cuando yo hablo de salud, no estamos hablando solamente de la salud del animal como tal, sino de todo lo que se mueve alrededor del hato ovino caprino. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, si nosotros como cuidadores o como dueños de aprisco, como médicos veterinarios, nos estamos enfermando, ¿verdad? Por alguna condición, o nosotros estamos enfermando al hato, entonces eso no se consideran factores de salud. Ahora, también otra cosa que incluye la palabra salud, porque ese término es muy amplio, tenemos que ver el bienestar del animal. O sea, salud mental del animal y salud física del animal. Cuando yo hablo salud mental, no estoy diciendo que lo vamos a llevar a la cabra y a la oveja al psicólogo porque no quiere comer. Estoy diciendo de que el animal se estresa si nosotros no le damos las condiciones adecuadas para que él se pueda desarrollar adecuadamente dependiendo su especie. Se va a enfermar si nosotros no le damos suficiente agua al animal. Se va a enfermar si nosotros tenemos al animal con mucha humedad. Se va a enfermar si la cabra, como cabra, no tiene la oportunidad de ramonear. Se va a enfermar el animal si cuando nosotros hacemos destete, no hacemos un destete efectivo. Se va a enfermar si cuando nosotros hacemos el ordeño lo hacemos sucio. Entonces, todas esas cosas que van a deteriorar a lo que nosotros denominamos salud del animal, va a ser de que otros factores, ¿verdad? Como las parasitosis, entonces nos puedan complicar al paciente. Miren qué importante esto. Dice que esto, o sea, los patógenos o los agentes, los parásitos, tienen una estrecha relación con el huésped. ¿Por qué? Porque hay algo que se denomina tropismo. ¿Qué es el tropismo? Es la capacidad que tiene el parásito de llegar a este huésped, o en palabras, como le digo a mis estudiantes, en palabras cristianas, es la afinidad que tiene este parásito por este animal. ¿Sí? Ahora, no podemos hablar de cargas parasitarias todavía y no podemos hablar de parasitosis solo con estos dos aspectos. ¿Por qué? Porque yo les decía de que los parásitos necesitan algunas condiciones en sus ciclos biológicos y los animales necesitan también salud, o sea, agua y alimentación. ¿Dónde adquirimos eso? Bueno, en el ambiente. ¿Qué cosas tiene el ambiente que van a afectar a la prevalencia o a la presencia de estos parásitos? La humedad y la temperatura. Y por eso el tema que estoy abordando hoy se llama enfermedades o parasitarias o parasitosis en el trópico, porque nosotros en nuestros países tenemos mucha humedad y también tenemos un efecto temperatura. El efecto temperatura hace que eclosionen los huevos de los parásitos y también la humedad hace que estos eclosionen. Entonces, a mayor humedad o una humedad relativa, vamos a tener presencia de estos parásitos. A la temperatura relativa vamos a hacer de que también eclosionen estos parásitos o se mueran estos parásitos. ¿De qué va a depender? Del manejo integral de nuestro ambiente, de nuestras instalaciones. Si nosotros decidimos establecer pasturas, hay que ver qué tipo de pastura vamos a establecer. ¿De acuerdo a qué cosa? A la humedad y a la temperatura. ¿O no es así cuando ustedes como productores decimos, oh, vamos a meter mar alfalfa? No, que vamos a meter Camerún, que vamos a establecer tal pasto. O sea, ustedes lo hacen pensando en la rusticidad del pasto y en las características que el pasto tiene para alimentar al animal que hemos decidido explotar. ¿Sí? Entonces nosotros decimos, ok, voy a meter este pasto, pero ¿qué otras cosas tengo que tomar en cuenta yo? Esto, los parásitos. El doctor Patricio Dayenov, que ahora es un buen amigo mío, ¿verdad? De Argentina, él en una charla hace un año, creo que él habló también de parasitosis, él nos hacía un énfasis y decía, las parasitosis van a tener mayor presencia
en aquellas pasturas que sean menor de 15 centímetros. Y él decía, ¿cómo quieren saber ustedes cuántos son 15 centímetros? Pues el puño. Bueno, mi puño es pequeño, pero más o menos como un puño, eso llegaría a los 15 centímetros. ¿Qué quiere decir? Que en aquellas pasturas que son pequeñas, por ejemplo, pasto estrella, y hay mucha humedad y poca radiación, muy poca temperatura porque hay mucha sombra, entonces quiere decir que en ese pasto posiblemente haya mayor carga parasitaria. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Si yo quiero establecer una unidad de producción ovino-caprina y esas son mis condiciones medioambientales, conseguir un pasto que me sobreviva a la temperatura y a la humedad, pero también haga que los parásitos no estén. Porque claro, es bonito ver esas pasturas altas, ver esas pasturas cortas, o sea, de acuerdo también a las condiciones donde nosotros estamos, dependiendo de nuestra área. Entonces nosotros tenemos que ir jugando con el factor ambiental y cómo establecer las pasturas. Ahora, otra cosa importante, como les decía, a medida que yo voy uniendo estos tres círculos, entonces yo voy a poder tener una parasitosis más compleja. Entonces, miren qué importante, si las condiciones de los ciclos biológicos, ambientales y de los huéspedes se dan, dice por lo menos, ¿verdad? Como un dato que le estoy dando, que el 5%, por ejemplo, de los vectores, las garrapatas, dice que el 5% va a estar en el animal. El otro 95%, ¿dónde va a estar? Aquí, en el ambiente. ¿Qué cosa? Esperando más animales. ¿Qué quiere decir? Que entre mayor carga animal tengamos, con mejores condiciones para que los vectores estén y los parásitos estén, ¿qué quiere decir? Vamos a tener mayor enfermedad o mayor presencia de la enfermedad. Ahora, entre más parasitosis tengamos, o entre más parásitos tengamos, pues obviamente también esta carga podría aumentar en el animal, porque él no le importa, él no es matemático de decir, bueno, ya estamos en el 5% de los animales, de nosotros ya estamos en el animal, ya no se suban más, no. Ellos van a querer completar su ciclo de vida, porque en esto se resume la vida, en la perpetuación de la especie, o sea, permitir su reproducción. A ver. No sé, Marilu, fíjate que no me deja cambiar la diapositiva. Ah, bueno, ahora sí ya. Ok, listo. Listo. Sí, listo. Ahora, Okay. ¿qué tenemos que tomar en cuenta? El comportamiento del animal. Tenemos que tomar en cuenta el comportamiento del animal. Miren, acá tenemos unas cabras en un sistema posiblemente o extensivo o semi-intensivo. ¿Qué hace la cabra? Va a ramonear, va a ir a buscar las ramas, va a ir a buscar los arbustos y va a tratar de comer de los arbustos. Y una pequeña parte la va a pastorear, pero ella va a ser muy selectiva con lo que ella va a comer. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que buscar nosotros? Confort en el animal, para que ellas estén bonitas, para que ellas estén produciendo, porque, o sea, yo no quiero tener una cabra que se mire bonita, yo quiero tener una cabra que produzca, yo quiero una cabra que me ayude a llevar el sustento a la familia. ¿Sí? ¿Entendido? Entonces, la cabra como especie es ramoneadora. Creo que toditos los que estamos en esta charla entendemos bien eso. Entonces, como son animales ramoneadores, entonces posiblemente las cargas parasitarias en estos animales, en los caprinos, sea menor si les damos esas condiciones. Si nosotros no le damos las condiciones de ramonear, ¿qué va a hacer la cabra? Va a tratar de comer del pasto y es muy cómoda. Y entonces, ¿qué hace? Come por aquí, no le gustó, se va por allá, defeca aquí, defeca por allá, porque ellas son bien mañosas. Entonces va a andar defecando por todos lados y si hay parásitos que andan con ella cargaditos, entonces viene otro animal que anda en una condición diferente, más baja de peso, más joven, más vieja, entonces, o que está gestada. Entonces, con esos factores
de los animales, entonces vamos a llegar a tener mayor presencia de parásitos. Ahora, si nosotros tenemos un tipo de explotación semi-intensiva o intensiva y ya tenemos nuestro aprisco, ¿verdad? Si ustedes se fijan, ya aquí ya tenemos el tambo y toda la cosa, entonces nosotros ya podemos reducir la carga parasitaria, porque si ustedes se fijan, tenemos acá estas ranuras que se forman, entonces las S por lo general caen ahí. Digo por lo general, porque si ustedes se fijan, también tenemos algunas zonas donde no están cayendo. Entonces el animal se echa ahí y podrían llegar a tener contacto con los parásitos. Ahora, ¿qué tenemos que tomar en cuenta? Que nuestros apriscos sirvan de protección, nos permitan tener un mejor manejo en el animal y menor humedad. Si los animales no se sienten protegidos, en el caso del caprino, va a querer salirse. Los que están en la conferencia y son creadores de cabra saben cómo funciona el asunto. Si a la cabra no le gusta donde está, se escapa, se va y va a buscar qué hacer. En el caso del mejor manejo, cuando nos toque administrar algún desparasitante o algún fármaco, que vamos a ponerle los alimentos, el concentrado, si no tenemos una buena instalación, ¿qué va a hacer? Vamos a perder el material o vamos a tener problemas y el animal nos podría lastimar. Menor humedad, obviamente, porque entre mayor humedad vamos a tener más parásitos, y no solamente parásitos, podríamos tener algunas enfermedades secundarias o algunas enfermedades primarias por la humedad. ¿Qué hace la cabra? Bueno, tenemos que tomar en cuenta de que la cabra de leche es diferente a la cabra de carne. Entonces vamos a ver que la cabra de leche, un poquito más de hueso, se le mira más los huesitos, ¿verdad? No están encarnadas. La cabra de carne, pues obviamente vamos a ver que tiene una mejor ganancia de peso, pero siempre va a ser lo mismo. Siempre van a tener esa curiosidad. Son curiosas, son traviesas y son selectivas. Bueno, aquí también tenemos otras cabritas. Y si ustedes se fijan, cuando uno llega, ¿qué pasa con las crías? Ellas están atentas a ver si uno lleva comida y a ver qué es lo que pueden hacer. Entonces, ese comportamiento de la cabra lo tenemos que tomar en cuenta al momento del estrés. Voy a hacer una pausa. Marilu, dice don Félix que hay algunos que no pueden entrar a la charla. No sé si hay alguna restricción o simplemente por el link. Hola, Marilu. Dígame, maestro. Dice don Félix que hay algunos que han intentado entrar a la charla, pero les está costando. Entonces no sé si es algo del link o algo de sus móviles o de sus dispositivos. Pues lo que se han ido agregando o sumando ahorita, yo les he ido dando permitir. No tengo a nadie en sala de espera. Ok, perfecto, listo, gracias. Solo tengo a Laura que está pidiendo la palabra. Ok, perfecto. Bueno, lo que vamos a hacer para que tal vez no nos compliquemos con la charla, es que voy a dejar al final para que me hagan las preguntas. ¿Está bien? Porque así no después yo hablo de otra cosa y entonces cuando miro se me hace larga la charla. Entonces voy a darle al final, Marilu y don Félix, el espacio para que me hagan las preguntas. Y me disculpo, ¿verdad? Porque prefiero que sea así en mi caso. Ok, entonces ahora vamos a hablar rapidito del comportamiento ovino. Y si ustedes se fijan, pues el ovino tiene mucha afinidad por alimentarse en grupo. Ellos tienen mucha afinidad a los grupos, como les decía, y entonces ellos ya son pastoreadores. Ya nosotros miramos que ellos comen más a ras del suelo. Ellos, incluso soportan muy bien las temperaturas, son muy calmos, son muy apegados al que los cuida. Entonces podemos ver que el comportamiento entonces del ovejo ya cambia un poquito. Entonces, ¿podemos tener oveja y cabra en nuestro aprisco? Sí, sin problema. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Una buena distribución de los potreros. Entonces, ¿por qué? A pesar de que las ovejas a veces tienen unas cargas parasitarias propiamente,
igual que las cabras, ¿verdad? Entonces, ¿pero qué es lo que tenemos que hacer? Pues evitamos de que ellos compartan más cosas. ¿Por qué? Porque la oveja, si ustedes se fijan, como come más a ras del suelo, ella tiende a cargarse más de parásitos. Entonces, ellos tienen un factor que se llama resistencia a las parasitosis o resistencia a los parásitos. Pueden tener una carga más alta y no les pasa nada, o sea, no muestran enfermedad. Pero si la cabra empieza a comer a ras del suelo y se carga de la misma de parásitos con la misma intensidad que la oveja, entonces ahí vamos a ver problemas. Entonces ya vamos a ver que la cabra sí presenta la enfermedad, a pesar de que las ovejas no están presentando la enfermedad y se miran gorditas y se miran así como bonitas las ovejas. Y decimos, ¿qué es lo que está pasando con las cabras? Que se nos están enfermando, se nos están muriendo y las ovejas andan normal. Entonces, pues por eso mismo, ¿verdad? Porque el comportamiento del animal es diferente. Vemos que la oveja es más tranquila, no es tan curiosa, come lo que tiene que comer y ahí va. Y ahora pues nos vamos a meter un poquito más rápido a la parte de los parásitos, porque tenemos más o menos un tiempo, ¿verdad?, para poder hacerlo. Y entonces esto es lo que podríamos llegar a tener en nuestro aprisco. Vamos a tener la clasificación de los parásitos, que pueden ser parásitos internos o gastrointestinales, y vamos a tener parásitos externos o lo que llamamos ectoparásitos. ¿Qué pasa con los parásitos? Ellos tienen afinidad, eso se llama tropismo, la afinidad por este parásito a su huésped o al animal. Pero puede tener tropismo al animal, puede tener tropismo aparte del animal a una célula en específica, entonces que le vamos a llamar célula target, o va a tener afinidad a un órgano y le vamos a denominar órgano target, como en el caso de algunos parásitos planos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, entonces algunos van a tener afinidad, como la fasciola hepática, que tiene afinidad por el órgano como tal. Vamos a tener coinfecciones, que podrían ser este y este en el mismo animal, o solamente podría estar parasitado por gusanos redondos, o podría el animal solo estar parasitado por gusanos planos o por algunos protozoarios, o podrían estar todos ellos. Incluso podrían haber cargas parasitarias internas y externas. Tienen un huésped definitivo y las parasitosis podrían ser más que eso. ¿Cómo qué? Como una zoonosis. ¿Qué es una zoonosis? Cualquiera de estos señores que pueden llegar a afectar al ser humano. Entonces, vamos a hablar acerca de los ciclos biológicos para que lo podamos entender. Los parásitos se clasifican en redondos, planos y algunos protozoarios, o los protozoarios, ¿no? Entonces, los parásitos redondos van a tener una fase adentro del animal que le vamos a denominar fase endógena, y vamos a tener una fase exógena, o sea, la que se va a completar en el ambiente. Aquí tenemos a los principales parásitos redondos y si ustedes se fijan, tienen algo que se llama L1. ¿Qué significa eso L1? Significa larva 1, L2, larva 2, por ejemplo, ¿verdad? Aquí larva 2, y aquí, perdón, aquí larva 1, larva 2, y aquí vamos a tener huevos y algunos otros huevos, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa eso? Que algunos parásitos van a tener una gran capacidad de estar por mucho tiempo en el ambiente, ya sea en forma de huevo, para llegar a algo que se llama L3. Si ustedes se fijan, miren, L3, L3, L3. ¿Qué significa eso de la larva 3? Significa que esta larva 3 es la larva infectante. Y entonces, ¿cómo nosotros podemos hacer para que esto no llegue a esto de la larva infectante? Bueno, tenemos que manejar mucho el medio ambiente, la humedad, el tipo de pasto, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque cuando ellos llegan a larva 3, van a llegar, miren aquí el pasto, aquí tenemos a unos parásitos, y entonces ellos suben más o menos a 15 centímetros. Entonces, entre más bajo esté, mayor carga de esas larvas infectantes va a tener. Entre más alto sea el pasto, menos capacidad van a tener las larvas de llegar hasta ahí. Entonces, estas larvas que si ustedes miran acá, antes de la infectante, ellos tienen una película, se llama cutícula, que los protege del medio ambiente. Entonces, podrían estar un par de días
fuera en el ambiente y la radiación no los mata. Entonces hay que hacer rotación de potreros con suficiente tiempo para inhibir, ¿verdad?, que estas larvas se vuelvan infectantes y lleguen también al animal. Tenemos una que creo que es el dolor de cabeza, que se llama Hemoncus. ¿Qué es lo que hace? Miren, eso, cuando ustedes miren un parásito que tenga esta nomenclatura AEM, significa sangre. Entonces quiere decir que este parásito es chupador de sangre. Entonces cuando llegue el animal, ¿qué es lo que va a causar? Una anemia. Entonces va a succionar los nutrientes de la sangre y entonces por eso vamos a ver animales que se caen, que se postran, que están débiles, con las mucosas pálidas, ¿verdad? Con las conjuntivas pálidas. Si hembra vamos a ver la mucosa vaginal pálida, rectal pálida y vamos a ver un animal que se deteriora muy fácil. Entonces, ¿qué es lo que yo hago normalmente? Cuando yo llego a una unidad de producción, eso es lo que yo hago. Evalúo las razas, porque un factor que yo tengo que tomar en cuenta, qué especie es, qué sexo es. Tengo que ver la conjuntiva, si es rosada, pálida. ¿Por qué? Porque así yo me doy cuenta, si lo puedo asociar o no a una parasitosis, por ejemplo, en el caso del hemonco. Veo la condición corporal, si es 3, 2, 2.5, ¿verdad? Porque también de eso va a depender si la afectación va a ser más o menos intensa. Si está vacía, si está preñada, si tiene problemas podales, etc. Entonces vean, evalúo las mucosas, si están rosaditas. Evalúo la conjuntiva, si está rosadita, a pesar de que este animal, si ustedes ven, tiene un pelo opaco. Igual tenemos un animal opaco, con su pelo un poquito erizo, chirizo, como les decimos nosotros, panzoncito. Entonces, eso es un indicativo de una posible parasitosis. Pero si ustedes se fijan, el mismo animal tiene más o menos rosadita la conjuntiva. Entonces, yo tengo que ir evaluando para determinar cuándo yo hago mi desparasitación. En este caso, miro una conjuntiva pálida y me urge hacer una desparasitación y hacer un programa de vitaminación, mejorar los pastos, mejorar la nutrición, etcétera, etcétera. Aquí son algunos de los resultados que hemos obtenido. Y ustedes ven que tenemos, que dice, un huevo larvado de Strongylus. Y tenemos Trichostrongylus. Esto ya es un poquito más técnico. ¿Qué quiere decir? Miren, un huevo larvado. Si nos devolvemos al esquema del ciclo biológico, habían unos huevos, me voy a devolver, que tienen unas larvas, ya se fijaron. Entonces, a eso se refiere. O sea que vamos a ver huevos que todavía están en el animal y están pasando por una fase de larva. O sea, son algo peligroso. O sea, quiere decir que algo está pasando en nuestra carga parasitaria. Y miren lo que dice ahí, alta carga parasitaria, hasta 15 huevos por campo. Nosotros tenemos unos estudios en parasitología que se denominan carga de los huevos, ¿verdad? O huevos por gramo. Este examen que ustedes ven aquí, lo que representa es solo lo que se ve como en un estudio más básico. Si nosotros quisiéramos hacer un conteo de huevos, entonces posiblemente nos da cuál es la carga parasitaria de ese animal exactamente. ¿Qué otra cosa podemos ver? Miren, esta es la serie roja, o sea, el estudio de los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas. ¿Qué cosas podemos ver? Miren, anemia. ¿Qué cosas podemos ver acá? Alteraciones en la serie de los glóbulos blancos. Miren, las plaquetas están aumentadas, posiblemente estrés. Y aparte de eso, ese animal que tenía una alta carga parasitaria, miren, tiene una coinfección con una bacteria que se llama anaplasma. ¿Qué vamos a tener? Una condición que se denomina hipocromía, o sea, deficiencia de hierro. Y vamos a tener una condición que se llama microcitosis, que es deficiencia de vitamina B12. Ahora,
Esto es un problema en los animales rumiantes, porque los rumiantes sintetizan la vitamina B12 a nivel de rumen. Eso quiere decir que estamos teniendo problemas. Sí, entonces hay que tomar en cuenta la correlación de los parásitos con las condiciones del animal. Tenemos este otro caso, dice que se observan Trichostrongylus, Strongyloides y miren, Hemoncus, el chupador de sangre. ¿Cómo van a ser las heces? Fétidas. ¿Por qué? Porque hay sangre que está a disposición en el intestino o en el rumen, ¿verdad? Y entonces hace que la microbiota, o sea, ahora ya cambiamos el término, ya no es microbioma, sino las bacterias que están ahí, descomponen y entonces hace que las heces sean fétidas. Marrón, ¿por qué? Porque hay sangre. Vean esto, qué horrible, eso es horrible. Miren cuántos huevos de parásitos se observan. Y si ustedes se fijan, aquí hay huevos larvados. Miren, huevos larvados. Estos son huevos morulados y huevos larvados. Entonces, estas son muestras de un animal, un caprino, y miren la gran carga. Después tenemos otro agente. No voy a hablar de todos los parásitos. Voy a hablar de los principales parásitos que generalmente podrían llegar a afectar a los animales en el trópico. Tenemos a este señor que se llama Moniaceae, esta señora que se llama Moniaceae especie, que es un gusano plano. Hablamos de gusanos redondos, ahora vamos a hablar de gusanos, bueno, hablamos de gusanos redondos, vamos a hablar de gusanos planos. Miren, tenemos un huevo, ¿verdad? Embrionado. ¿Cuál es el problema de los gusanos planos? Que tienen otras cosas que se llaman proglótidos o proglótides, que el parásito cuando está grande se segmenta y estos segmentos podrían estar cargados de estos huevos. Igual vamos a tener una fase exógena y vamos a tener una fase endógena. Miren acá, aquí dice que tenemos un vector que se llama ácaro y entonces también el animal se lo come, él está en el ambiente y se completa el ciclo. ¿A quién puede afectar la Moniaceae? A la oveja, a la cabra y a la vaca. O sea, si vos estás pastoreando a los animales en el mismo potrero, y entonces si esta vaca tenía, todos estos otros van a tener. Esta cabra tenía, esta va a tener y esta va a tener. Igual a una evaluación de las ovejas, si son criollas, ¿verdad? Si tienen, bueno, aquí nosotros le llamamos criollo al que no se sabe cuál era su antecesor. Entonces, pero tuvo un cruce como con Dorper y otros no tienen un código. Es importante llevar un registro. Miren, las mucosas rosadas. ¿Por qué entonces esta oveja, si este grupo de ovejas estaban con las cabras, por qué todas salen con las mucosas rosadas? Con la conjuntiva rosada, con una condición corporal más grande o más alta que las cabras. Pues por lo mismo que yo les decía, porque ellas tienen algo que se denomina resistencia parasitaria, porque ellas están en mayor contacto con estos parásitos. Vean acá, tenemos una coinfección, una Moniaceae, con un gusano redondo. Entonces, si ustedes se fijan, aquí ya tenemos una coinfección de parásitos. Si esto es cabra, tenemos problemas. Si es oveja, podríamos tener más o menos problemas. Si los dos pastorean al mismo tiempo, si las ovejas están así cargadas, tenés que desparasitar a las cabras. Porque vos sabés que entonces que si no le das las condiciones, el ganado caprino va a estar más susceptible, o sea, va a ser más fácil que se enferme. Y aquí tenemos otro grupo de parásitos que le vamos a denominar protozoarios. Igual vamos a tener una fase endógena y vamos a tener una fase exógena. Aquí podemos ver algunos quistes esporulados, esporoquistes, porozoitos, trofozoitos, merozoitos, y aquí vamos a ver la fase. Como esto no es una clase de parasitología, es importante que ustedes sepan que existen todo este grupo de condiciones para que se pueda enfermar un animal con las eimerias, ¿sí? O nosotros le llamamos comúnmente coccidia. Entonces tenemos una coccidiosis y entonces así más o menos bueno, es el ciclo que ellos tienen. ¿Cuál es la ventaja? Es que no todos los coccidios o no todas las eimerias son patógenas para los animales.
existen unas cuantas, ¿verdad?, que son patógenas y las otras van a ser parte del microbioma de los animales. Y esa es una ventaja. ¿Cuál es la desventaja? Que tenés que hacer estudios para saber cuáles son patógenas y cuáles no son patógenas. Vean acá, excelente, una buena imagen. Aquí ya vemos otra condición, se observaron los estrongiloides y ahora ¿con quién tenemos una coinfección? Con Eimeria especie. Yo le digo a mis alumnos y a mis compañeros que para poder determinar la especie hay que hacer estudios más específicos, entonces lo ponemos como Eimeria especie para no ser tan abusivo. Yo les digo, ¿verdad? Para que no sea muy exagerado, muy falaz y decir, sí, yo ya sé cuál es la especie si no hiciste un estudio. Entonces, ¿se pueden hacer? Claro, sí se puede saber. Entonces, nosotros, ¿verdad? Aquí en la universidad tengo la oportunidad de ser profesor, investigador al mismo tiempo, y entonces hemos hecho algunos trabajos que yo ya compartí con Acocanic sobre la clasificación de estos parásitos. Hicimos un trabajo con un buen amigo mío, ¿verdad? Ahora un colega, hijo de una gran amiga mía también de la universidad, que se llama identificación morfométrica, o sea, hicimos una evaluación del tamaño de la Eimeria y así logramos hacer una identificación y determinamos cuáles eran patógenas y cuáles no eran patógenas en el hato de nuestra facultad aquí en la universidad. Vean, hicimos la clasificación, hicimos una identificación del animal, la raza, la categoría, el sexo, porque estos son factores o son variables que podrían afectar la prevalencia, o sea, la presencia de estos parásitos en los animales. Y entonces aquí nosotros vemos cuáles son las especies que encontramos de los parásitos, siendo esta que tiene un nombre horrible para pronunciar, Ninacolia quinmove, son de las que son más patógenas, ¿sí? Entonces, me interesa saber cuál es la patógena. Entonces, nosotros determinamos que algunas, ¿verdad?, parvas y algunas otras especies que están ahí dentro de las que nos logramos identificar son patógenas. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Como ya determinamos cuáles son patógenas, entonces dentro de nuestro plan sanitario de la unidad también tomamos en cuenta que cuando hay una carga media a alta de Eimeria o coccidia, entonces utilizamos el tetrasuril, que es el tratamiento para esto. Si hay una carga alta, pues damos un tratamiento, y si la carga es baja, entonces vamos a dar como una parte, como para mantenerlos controlados. Aquí también tenemos que tuvimos una coinfección con Coperia, Hemoncus y otros parásitos. Vean, porque siempre vamos a tener, o la mayoría de las veces vamos a tener coinfecciones. Y aquí, ¿verdad? Aquí está de nuevo lo que podemos observar. Y aquellos que quieran leer el documento, aquí yo les puse el link. Entonces, las consideraciones para ir terminando. Qué importante, tener planes sanitarios personalizados de acuerdo a las razas y a las cargas parasitarias. Si ustedes no hacen una evaluación de la carga parasitaria, entonces no pueden tener un plan sanitario personalizado. Si sus razas son de carne, entonces, o son de leche, entonces también deberían de tener un plan sanitario personalizado, esa raza más su carga parasitaria. Manejo personalizado, categoría, quiénes son lactantes, quiénes son desarrollo, quiénes son reproductores, etc. Evaluación de la zona, para así yo poder establecer mis pasturas o mi capacidad de carga animal, ¿verdad? Tengo que suplementar con minerales, porque tampoco es que las cabras se mandan solas y que van a tener todos los pastos, porque los pastos también dependen de la calidad del suelo, y hacer evaluaciones y chequeos rutinarios, ¿sí? Y por último, ver la disposición de los recursos. Algunos productores van a tener más recursos, otros van a tener menos recursos, algunos van a tener recursos propios de la finca, madera, pastos que ya están, algunos no van a tener esos recursos y van a tener que aumentar sus costos para poder tener una mejor condición a los animales.
muchas gracias, ¿verdad? Y espero que la charla haya sido entendible y que haya aportado un poquito de conocimiento hacia ustedes. Bueno, profesor Omar, agradecerle, ¿verdad?, por la charla que nos brindó. Con el tema de los parásitos es algo amplio, como decimos, y se dijo al comienzo de la charla, tenemos dos trópicos, el húmedo y el seco, y donde tenemos más problemáticas es en el trópico húmedo, porque en el seco casi los parásitos no afectan mucho, por lo que me han comentado. Pero nosotros, voy a hablar de mi experiencia, le voy a dar la palabra ya luego a Laura que estaba pidiendo, pero voy a contar un poco mi experiencia como productor. Nosotros lo que hacemos para cortar la carga parasitaria, hemos destinado como 2 manzanas de corte y acarreo y darlo picado y hacer que los animales, y darles, como decimos, moño para que hagan su ramoneo. Entonces yo creo que bajamos, tenemos la tendencia a bajar la carga de parásitos. Y bueno, lo que se hace siempre es asearle la parte de los apriscos, es algo esencial que se hace aquí siempre con ellos. Y mal que no tenemos pues un laboratorio cerca para hacerles un muestreo de heces, cómo andan de carga parasitaria o qué tipo de parásito está perjudicando. Pero sí, en el trópico húmedo afecta mucho el parásito, la carga parasitaria, perdón, y los ectoparásitos. Bueno, cedo la palabra a Laura, profesor Omar.